Buenas tardes, les habla Manuel González, alumno del nivel 600 de la carrera de técnico de fútbol del Instituto Nacional del Fútbol. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la experiencia de haber leído el capítulo 5 del libro Los 11 poderes del líder, escrito por el profesor Jorge Valdano, titulado El poder de la palabra, que sin lugar a dudas una defensa al diálogo, donde la comunicación es presentada como un instrumento clave en estos equipos participativos en los que cada uno de sus integrantes intentan y buscan y luchan por crecer juntos. El profesor Valdano nos presenta el fútbol como la mejor prueba de la importancia de esta comunicación, pues este deporte fluye, ¿verdad?, en un contexto que lo desafía constantemente a una adaptación a todas aquellas revoluciones mediáticas que se originan hoy día desde la prensa, la radio, la televisión, el internet o la cada vez más creciente cantidad de redes sociales. Nos afirma en una frase que el fútbol es poca cosa sin la palabra, al igual que el líder. Ese líder que necesita de esta palabra y que es tan propio y necesario, ¿verdad?, en el mundo del fútbol. Pues finalmente de él es el que emana esta palabra que va a guiar, que va a persuadir, que va a convencer finalmente a este equipo, evitando que entre en momentos de tensión, de incertidumbre o en la propia desintegración del grupo. Sin embargo, al leer este capítulo me preguntaba hasta qué punto el fútbol necesita de la palabra. ¿Es en verdad el poder de la palabra, como nos afirma el autor, tan potente como el poder del gol? El autor, al igual que yo, pertenece a una generación en que vivimos el fútbol a través de la radio, de los periódicos, de las revistas y publicaciones de la época donde precisamente la palabra escrita o el relato, ¿verdad?, eran complemento vital de este fútbol. Es aquí precisamente donde el capítulo nos presenta la relación virtuosa entre palabra y líder, pues sostiene que para el ejercicio de ese liderazgo las palabras siguen siendo hoy día un medio insustituible. Tal como lo plantea y lo expresa el filósofo Fernando Savater, citado, ¿verdad?, en este capítulo, cuando afirma que la autoridad se tiene por percusión o por persuasión, es decir, por violencia o a través de argumentos seductores. De esta forma entonces podemos concluir que todo gran líder es un comunicador eficaz, que sabe perfectamente cómo manejar las aspiraciones, ¿verdad?, y los temores de los individuos que dirige a través de una narración que sea clara, que sea seductora, que sea contagiosa, que los invite y los motive. Desde esa mirada, el autor nos propone entonces que es preciso acercar el lenguaje a la gente, volviendo quizás a humanizarlo, ¿verdad?, en las relaciones profesionales, evitando transmitir hoy día con tanta frialdad y rigurosidad, relevando la seriedad por esa emoción y esa alegría propia y cercana, ¿verdad?, al lenguaje deportivo. Y es precisamente aquí donde el mensaje se torna vital. Pues en el fútbol las batallas semanales son reales, asusadas muchas veces por el periodismo deportivo especializado. Sin embargo, entre partido y partido tenemos esos momentos virtuosos que se dan en los entrenamientos para generar precisamente esa reflexión, ese debate, ese encontrarnos, ese escucharnos y transmitir, donde el entrenador como líder debe entregar precisamente las certezas necesarias para el partido que viene. Por tanto, ese líder requiere de las condiciones adecuadas para poder mostrar, ¿verdad?, sus capacidades e impactar y guiar a esos dirigidos que están y son parte de ese equipo que lo compone. Son entonces estos pequeños instantes en que apremia el tiempo y la atención cuando el entrenador debe sacar lo mejor de sí, su mejor versión de ese patrón de mando para comprobar, ¿verdad?, el valor de esta palabra. Con un discurso que sea claro, que sea corto, que sea sustancial, que sea contundente, que sea propio de las virtudes de ese buen comunicador y que se focalice, ¿verdad?, en la cabeza de sus dirigidos, promoviendo con ello el máximo esfuerzo y compromiso, que devuelva, ¿verdad?, la calma y los despierte y los motive hacia esa competitividad que se está perdiendo. Según la experiencia que nos relata el profesor Jorge Valdano, aquí es donde
Él nos expresa que cada vez que él fue testigo de que faltaron las palabras, las cosas se pusieron feas. Y solo en situaciones que él considera excepcionales y de emergencia se precisó precisamente de una autoridad que aplicara y que no explicara. Pero incluso nos dice, en aquellos instantes, incluso fue perentorio de que ese grito fuera acompañado, ¿verdad?, de ideas. Es aquí donde toma protagonismo lo que él conceptualiza como la persuasión tranquila, en que los argumentos, ¿verdad?, no necesitan de un énfasis especial cuando son convincentes. Característica propia, ¿verdad?, de un hombre que brilló con luces propias y que fue un representante, ¿verdad?, de esta línea como César Luis Menotti, cuyas convicciones y fuerza seductora siempre las utilizó en pro de un lenguaje, ¿verdad?, calmo, pausado, donde sus instrucciones estaban siempre en pro de que sus equipos se reencontraran, ¿verdad?, con ese aplomo perdido y con esa competitividad que él necesitaba. Es vital entonces que la palabra posea la credibilidad necesaria. Y en este punto Valdano nos propone otro caso, como el de Luis Molomni, un mito del madrilismo, ¿verdad?, tanto como jugador y entrenador, quien cada vez que fue requerido por su club llegaba a un vestuario que estaba plagado de estrellas, pero con un discurso relajado, fácil de entender para todos y lleno de ese sentido común, pues su personalidad expiraba, ¿verdad?, los valores del club, los valores del madrilismo. Otro caso que nos expone es el de Vicente del Bosque, otro personaje, ¿verdad?, de gran autoridad moral, pues siempre él habló desde la seguridad y la inteligencia de una sensibilidad acumulada en la historia del club. Esto entonces nos demuestra que los discursos más potentes de los grandes líderes, tal como estos que hemos ejemplificado, tienen que ver siempre con el orgullo de pertenencia y la identidad, dignificando el legado cultural que aprendieron. De esta forma, a través de la palabra, entonces, llegamos a colocar un tema tan esencial como la comunicación y aparejarlo y traer a escena la empatía, esa virtud tan característica de los vendedores que son capaces de adaptarse a interlocutores, ¿verdad?, de procedencias sociales y sensibilidades muy diversas y distintas. Sin duda, existen pocas personas que se puedan entender con individuos de origen y órbitas sociales tan distintas a la suya, adaptándose, como lo conceptualiza el profesor Valdano, camaleónicamente, ¿verdad?, a distintos ambientes, contextos o caracteres que les son exigidos. Ya en el final del capítulo, el profesor Valdano nos sitúa en la actualidad y en la tremenda influencia que están ejerciendo las nuevas tecnologías, postulando y afirmando que la comunicación tiene ahora una variable más delicada, porque todos los equipos deportivos o empresariales son transparentes, es decir, están trascendiendo obligatoriamente al mundo entero. Por esa razón, el líder, cuando habla, debe ser consciente de lo que lo hace para la humanidad y que cada cosa que dice será interpretada, no siempre con buena intención, por lo que en medio de esta voracidad mediática siempre será aconsejable un ejercicio, ¿verdad?, de prudencia, pero sin perder nunca la iniciativa. Pues un líder que no es capaz de tomar esa iniciativa seguramente perderá la batalla, y esa batalla la terminarán ganando otras personas, aquellas seguramente que están tras de no respetar ninguna regla. Por ello, y como conclusión final, Valdano nos dice, es vital tener claro el sentido de la oportunidad para aparecer y desaparecer en los momentos justos, ¿verdad?, para ser un rato visible y otro rato invisible, pues el protagonismo poco inteligente y exagerado regularmente termina creando caricaturas. La receta final entonces para cualquier líder es buscar oportunidades para comunicar, aumentando la comunicación en aquellos momentos de crisis, comunicando siempre, ¿verdad?, con la positividad necesaria, la positividad que es requerida, compartiendo su protagonismo, poniéndose en el lugar del otro, de quien le está escuchando, y por sobre todo, dialogando con pasión. Como dije al iniciar esta presentación, el líder, como el fútbol, son poca cosa en ausencia de la palabra. Muchas gracias.